Sincronía, y si usted no tiene ningún impedimento físico, le voy a pedir por amor, por honor, por reverencia a la palabra, que se ponga en pie para dar lectura a las Escrituras. Éxodo capítulo 9, versículos del 13 al 35. ¿Lo tenemos, iglesia? La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensorbeces contra mi pueblo, para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Versículo 19. Envía pues a recoger tu ganado y todos los que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fue fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. 35. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Oramos. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos permites poder recibir tu palabra, poder meditar en ella, y pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a través del predicador, que quite los pensamientos finitos y sea únicamente esa guía, la del Espíritu Santo, que nos lleve, que nos explique, que nos enseñe, que nos confronte, pero al mismo tiempo que también traiga bálsamo, esperanza a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mi amada iglesia. El título para este sermón, para esta predicación de esta tarde es
una muestra de su gloria. Y muy bien, ahora nos toca terminar el capítulo 9 y yo quisiera, a manera de introducción, ya que por medio de nuestros pastores estuvimos recibiendo una enseñanza detallada acerca cómo está seccionada las plagas en grupos de 3 y cómo tienen que ver y cómo tienen que intervenir o influyen en la vida de Faraón y en el pueblo de Egipto. Yo quisiera que nosotros pudiéramos refrescar la memoria y tener en cuenta que en este punto empieza a desatarse algo más grande todavía para venir sobre los juicios que Dios va a llevar a cabo sobre Faraón y sobre la nación de Egipto. Y quisiera que recordáramos o reafirmáramos ese pensamiento. ¿Cuál es la verdadera razón de esta contienda entre Faraón aparentemente y el Dios todopoderoso de los israelitas? En Éxodo capítulo 3, versículos del 19 al 20, nosotros podemos ver, y es un claro ejemplo, cómo Dios, amada iglesia, conoce los corazones y la mente de todo el ser humano. Éxodo 3, versículos 19 y 20 dice: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Mi amada iglesia, esta contienda, Dios no fue algo que se le presentó de repente, con lo que no contaba al ver una resistencia, una oposición de parte de Faraón. Y cuando Moisés llegó ante la corte real y le dijo: Jehová dice que dejes ir a su pueblo para que adore durante 3 días, no fue algo con lo que Dios... Yo no sé qué va a decir Faraón, voy a mandar a Moisés a ver si tal vez da una oportunidad, a ver si tal vez da un permiso. No, de ninguna manera. Él lo está diciendo en el versículo 19: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Él está diciendo desde un principio, y quiero que lo recuerde ahora en este capítulo 9, que Dios sabía que Faraón se iba a negar. ¿Por qué? Porque tenía un corazón y una mente entenebrecida, y ese corazón, y justamente conociendo los deseos perversos, conociendo las ideas, pensamientos que solamente emancipaban el mal, que solamente producían mal, que solamente hablaban mal en contra de Dios, es por eso que Él decide llevar a cabo su plan de una manera redentora, mostrándose a través de las plagas cómo el Dios creador puede tomar elementos de la naturaleza, puede tomar objetos inanimados para poder llevar a cabo sus juicios. Aquellos hombres que prefieren desconocer a Dios son entregados a los juicios de Dios. Y eso es precisamente lo que pasa en Éxodo capítulo 5, versículos del 1 al 2. Les recuerdo. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Mis amados hermanos, tenemos que recordar, la palabra de Dios fue hablada, la palabra de Dios fue presentada ante Faraón, y Faraón, ¿qué hizo? Rechazar, desconocer, decir: ¿quién es ese Dios de Israel? ¿Quién es ese para que yo pueda hacer o para que yo pueda someterme a lo que Él está reclamando? De ninguna manera. Y empieza el desafío, aparentemente, de Faraón
contra Dios. Pero tenga en cuenta que ese rechazo que Faraón está haciendo ante su palabra solamente es algo que Dios está utilizando y va a utilizar para dar a conocer su poder y para dar a conocer que sobre aquellos que rechazan su palabra, sobre aquellos que menosprecian su nombre, aquellos que pasan por alto el mandato, las leyes, la misericordia y la gracia que Dios está dispuesto a dar por aquellos que ven al arrepentimiento, si son rechazadas, juicio viene sobre esas personas. Mis amados hermanos, a Dios no le hubiese costado nada, absolutamente nada, sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, de la nación de Egipto. La última plaga pudo haber sido la primer plaga. Y de hecho, cuando Moisés tiene ese encuentro con el Señor, cuando está en medio de la zarza ardiente y le dice, yo soy, y le dice, yo soy el que soy, cuando está haciendo ese llamamiento y le está encomendando esa misión que se presente ante Faraón, él le dice que no lo va a dejar ir. Y él le dice desde un principio que va a herir a la nación de Egipto, que va a herir al primogénito de Faraón. Mis amados hermanos, no nos equivoquemos y no perdamos por un instante la confianza en Dios, porque Él ha trazado a través de la historia un plan redentor maravilloso, el cual en la eternidad pasada ya se llevó a cabo. Nosotros estamos de este lado de la eternidad ahora viviendo y formando parte de ese plan redentor. Nuestra confianza debe estar en la palabra de Dios que no se equivoca, en la palabra de Dios que es perfecta, en la palabra de Dios que es justa. Éxodo 7, versículos del 3 al 6 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, porque yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios, fíjese, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Mis amados hermanos, la única razón por la que aparentemente nosotros podemos ser conocedores de este relato de una contienda entre un hombre y Dios es para que no nos quede duda, es para que nosotros podamos ser testigos que hubo un hombre que se empecinó, que fue cegado por su pecado, por su orgullo, por su soberbia y quiso contender ante Dios. Para que podamos ver que los pensamientos del hombre, como vemos en su palabra, no son como los pensamientos de Dios. Mientras Dios quería hacer maravillas por medio de todas las señales y las plagas que iba a acontecer, había un hombre tratando de poner resistencia ante el poderoso Dios. Mientras Dios en sus pensamientos y en su corazón busca la santidad, un hombre como Faraón en su mente y en su corazón busca solamente el pecado. Mientras Dios quiere favorecer por medio de su corazón y por medio de su mente, con amor eterno, con misericordia y con gracia, nosotros vemos a un hombre como Faraón, que de su corazón solamente sale odio,
sale soberbia y se enaltece a sí mismo. Vemos a un Dios, el Dios de las Escrituras, con un corazón y con una mente dispuestos a sacrificar más adelante en la historia a su Hijo, Cristo. Mientras nosotros vemos aquí a un hombre que por nada del mundo quería perder nada de todas las posesiones materiales y bienes que poseía en la nación de Egipto, mucho menos que hirieran a su primogénito. ¿Ves la diferencia entre el hombre y Dios? Dios sacrifica lo mejor por nosotros y el hombre no sacrifica nada por Dios. Entendiendo esto, ahora podemos ver en el capítulo 9, en la primer sección de este grupo de versículos que tenemos, del versículo 13 al versículo 16, cómo aparentemente, yo no sé, ¿cuántos acá son padres de familia? Levanten la mano. No sé si ustedes alguna vez con sus hijos jugaron a las vencidas. Cuando uno, pues a veces está jugando a las vencidas, recuerdo yo algunas veces que jugué con mi padre, estaba de 5 o 7 años quizás, mi papá dejaba que yo llevara su mano hasta casi topar la mesa. Y yo me hacía las ilusiones como que yo le estaba ganando a mi papá. Y yo decía, ya le voy a ganar, ya le voy a ganar. Y de repente, ¡pum!, él la giraba al otro lado. Eso es precisamente lo que está ocurriendo. Dios solamente está dejando que Faraón, por medio de ese corazón corrompido y mente entenebrecida, trate él de contender ante Dios. Pero Dios, cada vez que Faraón está endureciendo su corazón, está llevando a cabo un juicio y le está demostrando por todos los medios que es imposible contender contra Dios. Versículo 13 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Mis amados hermanos, a partir de este momento de la historia redentora del pueblo de Israel en su salida de la nación de Egipto, las plagas y los acontecimientos que se van a llevar a cabo sobre Faraón son todavía más garrafales. Había mostrado Dios destellos, pero leves, de su grandeza, por medio de los piojos, por medio de las ranas, por medio de las úlceras. Pero a partir de esta plaga, Faraón no tiene ni idea de lo que le espera y lo que es enfrentarse al único y verdadero Dios. Por eso él le dice: enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, le dice Dios, y a la verdad, fíjese muy bien, porque esto es lo que pasa en toda la historia, en todos los gobiernos de toda la humanidad. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Mis amados hermanos, usted se pregunta,
¿Por qué esos hombres con tan mal corazón pueden llegar a ser gobernantes? ¿Por qué esos hombres, si tienen una mente descabellada, que promulgan y sacan edictos en los cuales están en contra de la vida, los cuales están en contra de las leyes del Señor? ¿Cómo es posible que lleguen al poder? Aquí lo está diciendo el Señor. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Mis amados hermanos, Dios va a llevar a cabo su plan por cualquier medio posible. Y hay dos maneras en las cuales nosotros podemos formar parte de ese plan. Nosotros podemos ver la gloria de Dios por medio de la redención y el perdón en la cruz. O nosotros podemos ver la gloria de Dios formando parte de sus juicios, tal como Faraón lo estaba haciendo. Luego, nosotros podemos ver en los versículos del 17 al 26 cómo Dios muestra su juicio a los malvados, pero también muestra su misericordia y su gracia a aquellos que le temen y obedecen su palabra. Acompáñame, por favor. Versículos del 17 al 26. Todavía pregunta, te ensoberbeces contra mi pueblo, es decir, todavía está lleno de soberbia, todavía tienes ese orgullo contra mi pueblo, para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado, fíjese, envía pues, le dice el Señor, a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Versículo 20, de los siervos de Faraón, ponga atención acá, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Versículo 21. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Entonces Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado. Más adelante en el 26 puede leer, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo Egipto. Primeramente, lo que notamos acá en esta porción, versículo 20, 21, como les mencionaba antes, de los siervos de Faraón dice, el que tuvo temor de la palabra de Jehová y atendió esta palabra precisamente, guardó a sus criados, guardó a su ganado. ¿Por qué? Porque la palabra llegó hasta el corazón y tuvo temor. Y tuvo temor. Es decir, la palabra de Dios nos sirve, mis amados hermanos, para que podamos ver
la misericordia de Dios, para que podamos ver la gracia de Dios que alcanza a todos aquellos que guardan su palabra, que obedecen su palabra. Pero el que no obedece la palabra de Dios, tarde o temprano llegarán consecuencias nefastas a su vida por obra del pecado. Y un acontecimiento que nos debería dejar sin palabras es el poder leer esa lluvia de granizo. Buscando un poco de información acerca de algunas tormentas o lluvias de granizo que se han dado a través de la historia, pude encontrar que una de las lluvias de granizo más fatales que han habido, por lo menos en los últimos 3 siglos, tuvo lugar en una ciudad al norte de la India el 20 de abril de 1888 y causó la muerte de 246 personas. ¿Usted se puede imaginar una lluvia de granizo causar la muerte de 246 personas? La lluvia solamente duró 2 minutos. En 2 minutos acabó con la vida de 246 personas, donde quedaron destruidas más de 2,000 viviendas. Ahora, ¿de qué tamaño era este granizo? Aparentemente tenía una circunferencia de un melón. Y pesaba alrededor de 1 kilo. Para los que no están familiarizados con el kilo como yo, 2.2 libras. Entonces, estamos hablando de que un granizo, un pedazo de granizo, era como un melón y pesaba alrededor de 2.2 libras o 1 kilogramo. Ahora, el estándar para estas lluvias de granizo, o por lo menos el diámetro del granizo, dice que es entre 5 milímetros a 50 milímetros. En centímetros no llega ni a 1 centímetro, es 0.5 centímetros hasta lo más grande que sería 5 centímetros. Eso es lo normal para una lluvia de granizo. Nosotros vemos, o por lo menos en este dato, arroja que cayó sobre la India, era como un melón. Pero te puedes imaginar lo que aquí está diciendo la palabra de Dios, que hubo pues granizo en el 24 y fuego mezclado y granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Mis amados hermanos, fue una plaga con consecuencias graves, no solamente para los intereses de Faraón, sino para los mismos súbditos y la población de Egipto, porque no solamente fue una lluvia, estaba siendo azotada la nación de Egipto de principio a fin por una lluvia tan grande de granizo que iba acompañada de fuego y que iba acompañada de truenos. ¿Te puedes imaginar? Si en estos tiempos pasa algo extraordinario por medio de la naturaleza y ya mucha gente está preocupada porque dice, ya es el fin del mundo. ¿Qué pudieron haber pensado los egipcios en ese momento al ver esa plaga tan nefasta, viendo descender fuego del cielo, viendo esos rayos, viendo esos truenos y viendo cómo toda su producción agrícola, viendo cómo todo su ganado, viendo cómo todas sus viviendas y los mismos egipcios perecían ante tal calamidad? Eso era para que hasta el más necio pudiera rendirse ante Dios. Y precisamente es lo que vemos en los versículos del 27 al 35. Vemos un aparente arrepentimiento, pero no es un arrepentimiento genuino, es un arrepentimiento falso. Versículo 27 dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, fíjese iglesia cómo dice, he pecado. Hasta ahí va bien,
Muy bien, Faraón, estás por fin reconociendo tu pecado, pero donde lo arruina todo, dice, esta vez. He pecado esta vez. Jehová es justo. Es como regañadientes, ¿verdad? Sí, yo sé que hice mal. Jehová es justo. No le queda de otra. Todo está pereciendo a su alrededor. Una estela de muerte por medio del Creador y la naturaleza están descendiendo hacia la nación de Egipto. ¿Qué más se puede esperar hasta de un corazón podrido y una mente dañada? Claro que en un momento de angustia, que en un momento en el cual la vida, la integridad puede estar en peligro, va a responder de una manera aparentemente volviéndose al Señor. Por eso dice, Jehová es justo. Nosotros sabemos que es justo. Y yo y mi pueblo impíos. Claro que eran impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo dejaré ir, y no os detendréis más. ¿No se ha fijado usted que hasta el más malo de los malos de los malos, de los cuales nosotros formábamos parte, y no es que ahora nosotros estamos en un altar, no de ninguna manera, pero de aquellos que abiertamente rechazan a Dios en un momento de angustia, si usted ha dado testimonio de un verdadero creyente, se acercan donde usted le dice, ¿crees que puedes orar por mí? ¿No le ha pasado? ¿Por qué? Porque hasta el más malo de los malos, en un momento de angustia, de peligro inminente, busca una ayuda divina. Y esto es lo que está tratando de hacer Faraón. Y le respondió Moisés, 29, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Versículo 30. A mí no me engañas, ni a Dios no lo engañas. Yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Quizá recordó Moisés las palabras de Jehová, donde repetitivamente le dijo que iba a endurecer el corazón de Faraón. Y por lo menos hay 10 veces en las que Jehová menciona que endurecerá el corazón de Faraón, y 10 veces en las que Faraón endurece su corazón. Versículo 31. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. Fíjese, el falso arrepentimiento. Después de decir, he pecado, esta vez lo arruina todo. Jehová es justo. La palabra dice que hasta los demonios tiemblan ante su presencia y creen en Dios. Después de haberle pedido que orara, porque ¿qué más iba a hacer? La nación de Egipto estaba pereciendo. Él estaba siendo amedrentado. Pero después vemos cómo vuelve al pecado nuevamente. Versículo 35. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés.
Cuando en el versículo 31 nosotros leemos acerca del lino y la cebada que fueron destrozados, es porque se cree que era el tiempo de la cosecha entre febrero y marzo que se estaba dando este acontecimiento, solamente para que tenga ese dato. Pero cuando nosotros después, como les estaba diciendo, vemos, he pecado esta vez. ¿Qué denota ahí? El pecado es tan grande que no reconoce su vida de pecado. El pecado es tan grande que no reconoce su vida de pecado las veces anteriores. Él está diciendo, sí, yo siento como, pareciera como que esta vez sí se me fue un poco la mano, como que esta vez sí desobedecí al Señor. No, Faraón, toda tu vida ha sido un pecado en contra de Dios. Era necesario que pudieras arrepentirte en ese momento para que la misericordia y la gracia de Dios pudieran extenderse a tu vida, la de tu primogénito y la de la nación de Egipto. Pero ese corazón entenebrecido, esa mente dañada, influenciada bajo el pecado, no dejó que lo reconociera como Dios. Y fue así que volvió nuevamente a endurecerse ese corazón, a llenarse de orgullo por el pecado cometido. Mis amados hermanos, si alguno de nosotros sale al supermercado, al trabajo, y dejamos la casa sola, o el apartamento, y en ese instante o en ese tiempo llega un ladrón a nuestra casa o a nuestro apartamento y empieza a meter en un saco todas nuestras posesiones, las cosas de valor, y usted llega en ese momento a la casa porque vio por medio de alguna cámara escondida que usted tenía que alguien se había metido a robar, y llega con el cuerpo de policía, con el 911, y encuentran al ladrón con las manos en la masa. En ese momento, para evitar un castigo, ¿usted cree que ese ladrón no va a decir, sí, es mi culpa, pero ya no lo vuelvo a hacer? Claro que sí, porque lo está encontrando con las manos en la masa. Está cometiendo un pecado, un delito, al igual que Faraón lo estaba haciendo. Pero no es un arrepentimiento genuino. Y eso es lo que pasa también, ojo, muchas veces en la vida del creyente. Nosotros creemos que porque nos congregamos, que porque nos pusimos una camisa bonita, un vestido bonito, y está bien, hágalo si puede. Pero creemos que con eso ya cumplimos con todos los requisitos y traer una Biblia bajo el brazo para ser creyente. Y seguimos tratando mal a nuestros hijos, tratando mal a nuestros esposos, a nuestras esposas. Seguimos robando en el trabajo, pensando que nadie nos ve. Seguimos diciendo mentiras. Si seguimos juntándonos con personas que no edifican la nuestra, que no edifican nuestra vida, seguimos viendo contenido en las redes sociales, en los medios de comunicación, que en lugar de exaltar, que en lugar de edificarnos a nosotros como creyentes, solamente están degradando lo que Cristo quiere hacer con nosotros. ¿De qué nos hemos arrepentido entonces? Esta es una prueba de que Dios no puede ser detenido. Esta es una prueba, mis amados hermanos, más cómo Dios muestra su gloria a través de la creación, a través de la humanidad, y nadie, por muy perverso que sea, puede parar los planes de Dios, y nadie, por muy malo que sea, tampoco puede venir al arrepentimiento si Dios, por medio de su Espíritu Santo, lo trae a la cruz de Cristo. El pensamiento con el cual los quiero dejar para esta tarde
es que, mis amados hermanos, todos, pero todos, veremos la gloria de Dios. Desde el trono de Faraón o desde la cruz de Cristo. En el Éxodo, Dios permite llegar al trono de Egipto a Faraón, tal cual lo acabamos de leer, que dijo Dios, yo he permitido y yo te he traído hasta acá. Dios permite llegar al trono de Egipto a Faraón para mostrar su gloria. En el Nuevo Testamento, Dios lleva a la cruz a Cristo para también mostrar su gloria. La diferencia entre un acontecimiento y el otro es que Dios por medio de Faraón mostró su gloria llevando juicios y en la cruz por medio de Cristo mostró su gloria trayendo perdón, gracia, misericordia y redención para todos aquellos que se arrepientan, dejen la vida de pecado y sigan a Cristo. ¿En qué lado de la historia quieres estar tú? ¿Quieres estar sentado en el trono de Faraón y ver cómo llegan juicios a tu vida? ¿O prefieres estar en la cruz de Cristo, como lo dijo Pablo, y ver cómo el perdón y la redención transforman tu vida para vivir para la gloria de Dios? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en esta tarde